Tenía todo el día libre. Afuera hacía frío y estaba húmedo, había estado lloviznando intermitentemente todo el día. Me quedé en casa jugando videojuegos, pasando el día como de costumbre. Alrededor de las 5 de la tarde, la lluvia se intensificó y se veían relámpagos a lo lejos. Preparé la cena, y luego decidí ver una película de terror aprovechando el ambiente perfecto de la tormenta en el exterior. Apagué las luces y pasé las siguientes 2 horas en el sofá. La tormenta definitivamente empeoró durante ese tiempo. No hubo cortes de energía ni nada, pero realmente estaba cayendo con fuerza afuera, con fuertes relámpagos cerca. Eran como las 10 de la noche. No estaba realmente cansado ni listo para irme a la cama todavía, pero me levanté para estirar las piernas y rellenar mi vaso de agua. Cuando me giré hacia el pasillo, inmediatamente vi algo moverse, como una sombra en la pared. Fue rápido, solo una fracción de segundo, demasiado corto para entender realmente lo que vi, o incluso estar seguro de que lo que vi era real. Me quedé paralizado por un momento, luego me acerqué y miré alrededor, solo para encontrar nada más que un pasillo vacío. Tal vez fue un destello de luz entrando por la ventana de un relámpago lejano. También acababa de terminar de ver la película de terror, así que podría haber estado un poco nervioso y solo estar viendo cosas. Honestamente lo atribuí a nada y me olvidé de eso después de menos de un minuto. Rellené mi vaso de agua y revisé la tormenta que seguía afuera. Los árboles se movían como locos y la lluvia básicamente estaba inundando las calles. No teníamos muchas tormentas grandes como esta por aquí, así que siempre era interesante cuando ocurrían. Nuestro pueblo definitivamente no fue construido para ellas. Volví al sofá y puse YouTube para intentar conciliar el sueño. No estaba muy concentrado en lo que estaba viendo. Supongo que me estaba distrayendo o lo que sea. Pero entonces, de nuevo, vi una sombra en la pared detrás del televisor moverse. Fue como si algo detrás de mí asomó por la esquina por una fracción de segundo. Giré la cabeza bruscamente y miré la entrada a la sala. No había nada allí. Me levanté y me acerqué, mirando por toda esa zona, pero no vi nada en absoluto. No sabía qué demonios estaba pasando. Era como si solo estuviera viendo cosas, pero nunca me había pasado 2 veces así antes. ¿Solo estaba somnoliento? No lo sentía. Pensé que la película de terror y la tormenta afuera harían una noche tranquila, pero esto estaba lejos de serlo ahora. Todavía pensaba que no era nada, pero había esa pequeña sensación en el fondo de mi mente de que no era nada. Pasé otros 15 minutos en el sofá, pero decidí irme a la cama después. Apagué el televisor y subí las escaleras. Todavía no estaba cansado, y aún menos después de todo lo que había pasado, así que me metí en la ducha para relajarme antes de meterme en la cama. Abrí la ducha e intenté calmarme. Estuve allí durante unos 5 minutos. A través del agua, un golpe sordo repentino resonó por toda la casa. Fue violento y fuerte, vibrando por los pisos. Todo mi cuerpo se estremeció mientras cerraba la ducha y me vestía rápidamente. Con la ducha cerrada, la casa ahora estaba en silencio, ni siquiera el más mínimo sonido. Sentí como si me zumbaran los oídos solo por el silencio inquietante que siguió al golpe. Lentamente me dirigí al pasillo y luego bajé las escaleras. Caminé por la sala y luego la cocina. La puerta trasera apenas colgaba de la bisagra superior, completamente abierta, y astillas de madera cubrían el suelo debajo de ella. Las otras 2 bisagras parecían haber sido arrancadas del marco de madera de la puerta. Corrí a mi habitación y llamé al 911, encerrándome en el baño. Durante todo ese tiempo que esperé, pensé que estaba atrapado dentro de mi casa con alguien, pero cuando llegó la policía, rápidamente nos dimos cuenta de que ese no era el caso. La puerta no fue arrancada de las bisagras desde afuera, sino desde adentro. Fue como si alguien se hubiera ido enojado, abriendo la puerta de golpe con tanta fuerza que se estrelló contra la pared y arrancó los tornillos del marco de la puerta. Quienquiera que haya sido había estado dentro de mi casa toda la noche. Probablemente las sombras que vi eran ellos dentro de mi casa, moviéndose tan pronto como los miraba. No tengo idea de cuánto tiempo estuvieron allí, o qué estaban haciendo en mi casa, vigilándome.
También es realmente extraño que destruyeran mi puerta así, como si estuvieran frustrados. Nunca he vuelto a dormir bien en esta casa desde entonces. Esto fue el invierno pasado. No recuerdo exactamente cuándo, pero sé que nevó mucho esa semana, y apenas salí de casa por eso. Trabajaba en lo que creo que se llama modalidad híbrida, así que a veces desde casa y a veces en la oficina. Debido a la nieve, me quedé en casa toda esa semana y trabajé desde un pequeño escritorio en mi habitación. Mi casa era pequeña, de una sola planta, y solo 2 habitaciones. Ese día, me levanté e hice café, luego me senté a trabajar, y básicamente me quedé en mi escritorio hasta las 8 de la noche. Hacía viento y nevaba afuera todo el día. Cuando finalmente me levanté, hice la cena, luego limpié un poco la casa, y salí a bajar los contenedores de basura a la acera. Mientras volvía a la puerta principal, noté que la nieve en el lado izquierdo de mi casa se veía extraña. Como en todas partes, estaba amontonada y plana. Pero allí, algo claramente la había alterado. Así que me acerqué para mirar más de cerca y rápidamente pude reconocer que era una línea de huellas de zapatos en la nieve. Esto era un poco preocupante porque estaba realmente cerca de mi casa, no solo como por la zona. Seguí las huellas, recorriendo todo el costado de mi casa, hasta que de repente ya no había más. Al final, parecía que se habían movido en este lugar por un rato, y estaba justo afuera de la ventana de mi habitación donde estaba trabajando. Esto era extremadamente espeluznante. Quiero decir, hacía frío, viento y nevaba. ¿Por qué alguien estaría siquiera afuera caminando para empezar, y acercándose a mi ventana? Afortunadamente, tenía las persianas cerradas, pero aún se podía ver un poco a través de las grietas. Justo al otro lado de la ventana estaba mi escritorio, así que podrían haberme estado observando. Esperaba estar exagerando. Volví a entrar y me calenté. No sabía exactamente qué más hacer al respecto. Obviamente, ya no estaban allí, así que no había nada que hacer. Continué con mi noche, yendo finalmente a la cama alrededor de las 11. Había revisado la ventana una última vez antes de dormir, y la nieve había cubierto todas las huellas de antes, y no había nuevas, así que me sentí mejor. Revisé 3 veces que estuviera cerrada con llave, luego me metí en la cama. Dormí toda la noche. Lo primero que hice al despertar fue ir a la ventana y revisar de nuevo. Mi cara cansada se despertó de inmediato. Había huellas frescas en la nieve de nuevo, justo al lado de la ventana. Rápidamente me puse mi chaqueta y botas para la nieve y salí corriendo. Las huellas eran casi exactamente iguales que antes, llegando al costado de mi casa y amontonándose justo debajo de mi ventana. Miré alrededor a la manta vacía de nieve que cubría el resto del suelo cerca de mi casa, pero no había señales de nada más ni de nadie cerca. Volví a entrar. Terminé llamando al número de policía que no es de emergencia para informar lo que estaba pasando. Sabía que no podrían hacer nada, pero pensé que al menos si algo pasaba, estarían al tanto de la situación. Después de eso, tenía que trabajar, de todos modos. Intenté revisar la ventana de vez en cuando, pero la nieve llenó lentamente las huellas de zapatos, y nunca vi nada más. Salí del trabajo a las 8 de nuevo, así que el sol ya se había puesto hacía mucho, y la noche era fría y ventosa. Me levanté de mi escritorio y fui a la ventana, apartando las persianas y viendo nieve plana e intacta. El alivio que sentí fue inmenso, pero mis ojos se desviaron hacia abajo justo cuando soltaba las persianas, y mi corazón casi se detuvo. El pestillo estaba deshecho. Ya no estaba cerrada. No podía creerlo. La había revisado 3 veces anoche y no la había tocado desde entonces. Temblorosamente extendí mi mano y agarré la manija. La ventana se abrió con facilidad. Sentí mi corazón acelerarse. Debieron haberla desbloqueado la última vez que estuvieron aquí, que fue en medio de la noche. ¿Cómo no lo escuché? Y entraron. Retrocedí y me escabullí al pasillo. Mis ojos recorrieron cada centímetro del pasillo mientras me dirigía lentamente a la puerta principal.
Tomé mis llaves y me puse las botas, luego salí corriendo a mi auto. Llamé a la policía y me quedé en la entrada. No creo que mi auto pudiera salir de la nieve, incluso si quisiera irme. 10 largos minutos después, llegó un oficial. Entró para asegurarse de que estuviera despejado. El tiempo parecía moverse extremadamente lento. Esperé mientras los minutos pasaban. Una vez que se acercaron a los 5 minutos completos, supe que algo andaba mal. Entonces finalmente salió con un hombre esposado. Tanto el oficial como el hombre estaban cubiertos de sangre, claramente habiéndose enfrascado en un altercado. El oficial dijo que estaba escondido en un armario del pasillo y lo atacó. El hombre tenía 45 años y simplemente tenía esa mirada espeluznante y malvada. No se podía decir lo que estaba tratando de hacer, pero claramente era capaz de violencia. No sé qué habría pasado si eso hubiera continuado por más tiempo. Estaba visitando a mis padres durante las vacaciones de primavera. Era la primera vez que probaba Airbnb, ya que la ciudad a la que iba era pequeña y los Airbnb eran baratos allí. Manejé 2 días y llegué justo después de que se ocultara el sol. Mientras estacionaba en la entrada y sacaba mis cosas del auto, observé el vecindario. El ambiente se sentía un poco extraño. Estaba muy oscuro y nada concurrido. No había faroles en la calle y nadie caminando ni conduciendo. Y la casa de Airbnb en la que estaba era la única con luces encendidas. Ni siquiera era tan tarde, pero todas las demás casas estaban oscuras. Tal vez había 1 o 2 luces en un par de casas, y eso era todo. Quizás las cosas por aquí eran diferentes. No lo sabía. Entré a la casa y desempaqué mis cosas. No tenía planes para esa noche, aparte de descansar del largo viaje y simplemente ponerme cómodo en el alquiler. Comí algunos bocadillos y puse una película en el dormitorio. Pasaron un par de horas. Probablemente eran alrededor de las 9 o 10 cuando escuché algo afuera de la habitación. Puse pausa al televisor y esperé unos segundos. Luego lo escuché de nuevo. Alguien estaba tocando la puerta principal. Inmediatamente revisé mi teléfono, pensando que tal vez había perdido una llamada del anfitrión, pero no tenía nada. Me levanté y bajé a la puerta principal. Todo ese tiempo, siguieron tocando continuamente, así que parecía que realmente necesitaban algo de mí, y no era solo un vendedor o lo que sea. Abrí la puerta. Había un hombre de unos 30 años, con un gorro de invierno negro y una camisa de franela roja desgastada. Parecía confundido cuando me vio. Le dije hola. Él sonrió un poco torpemente, luego volvió a poner cara seria. Murmuró algo para sí mismo mientras se daba la vuelta y se alejaba. Me quedé ahí parado sin poder creerlo y lo vi caminar hacia la calle. Cerré y aseguré la puerta. Realmente no tenía idea de qué pensar sobre eso. La forma en que estuvo tocando una y otra vez, solo para no decir nada e irse, fue muy raro. Tal vez se había equivocado de casa y era demasiado raro para decir algo. Volví al dormitorio. El resto de esa noche estuvo bien, y me levanté temprano por la mañana para salir a ver a mis padres. Estuve fuera hasta las 6. Cuando volví al alquiler, estaba bastante cansado de nuevo, así que fui al dormitorio y simplemente vi televisión y me relajé por el resto de la noche. Pero alrededor de las 9 de nuevo, se escuchó el mismo golpe en la puerta principal. Esta vez, estaba más preocupado que confundido. Volví a revisar mi teléfono por si había mensajes o llamadas, pero no había nada. Fui un poco más cauto al acercarme a la puerta esta vez. Primero miré por la mirilla y era el mismo tipo. Llevaba el mismo gorro y la misma franela. Esta vez, solo entreabrí la puerta y le pregunté qué necesitaba. La reacción del hombre fue casi idéntica a la última vez, excepto que fue más dramática, como si realmente no esperara verme de nuevo. ¿Está todo bien? ¿Buscaba a alguien? El hombre me miró con una cara seria y vacía. No, dijo con voz monótona. Se dio la vuelta y se alejó de nuevo.
Realmente no sabía qué buscaba ese tipo o quién pensaba que vivía aquí, pero se estaba volviendo escalofriante. Volví al dormitorio, pero dejé la puerta abierta al pasillo para poder oír mejor. Algo sobre esto era realmente extraño y no me gustaba nada. Pasaron un par de horas. Era tarde, así que apagué las luces y me fui a la cama. Cuando me desperté, mis ojos se abrieron a la oscuridad total del dormitorio. Estaba oscuro y silencioso, todavía en medio de la noche. No estaba seguro de por qué me había despertado, pero me senté y empecé a escuchar algo desde afuera, tal vez como un susurro o algo así. Entonces hubo un golpe repentino en la puerta principal. Fue fuerte y brusco. Me levanté de la cama y fui al pasillo. Los fuertes golpes contra la puerta sacudieron toda la casa. Mientras me acercaba sigilosamente por el pasillo, alcancé a ver que algo se movía pasando por una de las ventanas al otro lado del pasillo. Cuando llegué al final y miré por la puerta, vi al mismo tipo. Pero más atrás en la oscuridad, había alguien más. Estaban claramente escondidos, esperando algo. Sentí que mi cuerpo se entumecía por la adrenalina. Me di la vuelta para volver y buscar mi teléfono, pero instantáneamente me crucé con la mirada de un hombre que me miraba por la ventana trasera. Entré en pánico y corrí al dormitorio. Escuché múltiples pasos que empezaron a correr alrededor de la casa. No solo un par, parecía que tal vez una docena de hombres estaban ahí afuera. Mientras llamaba a la policía, escuché que todas las ventanas y puertas alrededor de la casa se movían e intentaban abrirlas. Pasaron varios minutos angustiantes mientras escuchaba a este grupo de hombres rodear la casa e intentar entrar a la fuerza antes de que escuchara sirenas a la distancia. Todos los hombres desaparecieron en segundos. Al ser un Airbnb, la policía contactó al anfitrión, que parecía más molesto que preocupado. Fue un poco raro, considerando la experiencia que acababa de pasar en su propiedad, alojándome en su casa. Para resumirlo, sin embargo, nunca descubrieron más detalles. Después de los años, creo que mi mejor suposición es que alguien más se había alojado en el Airbnb que conocía a los hombres que aparecieron. Probablemente pensaron que él vivía allí, y cuando me vieron responder, se confundieron. Tal vez estaban enojados con el tipo anterior, o simplemente querían hablar con él y pensaron que lo estaba escondiendo o algo así. O podrían haber estado simplemente locos. El anfitrión también era definitivamente un poco extraño. No me sorprendería si el grupo tuviera algún problema con él y descubriera que esta dirección estaba a su nombre. Cualesquiera que fueran las verdaderas intenciones, supongo que nunca lo sabremos. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.